La participación de cada uno de ustedes con las preguntas que se hacen a los dos expositores anteriores. Vamos a escuchar primero las preguntas del padre Pierre Vitelli, a ver cuál es la respuesta de esas preguntas. Por favor, padre. Como fui bombardeado de preguntas y la consultoría, nosotros el diagnóstico que hemos hecho, lo hemos hecho en equipo. En algunos momentos no voy a responder yo personalmente a la pregunta, sino voy a tratar de buscar el especialista en esa área. Dice, ¿por qué cree que la solución es el sistema integrado? ¿No serán los mismos modelos que ya están funcionando, pero articulados? De hecho, nosotros no estamos casados con un sistema. Digamos que el sistema es el elemento que se está usando como propuesta de diálogo. Pero lo que sí es importante es que tiene que estar articulado. Es la articulación lo que nosotros consideramos como la solución y los mecanismos que permitan esa articulación. Y eso es lo que habrá precisamente que construir. Toda la información presentada, tablas, sería bueno tenerla desagregada por sexo y edad. ¿Será que la tienen para que nos la proporcionen y tener un análisis más profundo de la información presentada? De hecho, en el sitio web de FEDISAL hay un estudio sobre la situación de los jóvenes, donde están estas estadísticas, las pueden bajar y creo que pueden encontrar toda la información que necesitan. ¿Es el capital humano la principal causa de la baja productividad? Solamente mejorando la formación técnica daremos un salto en la mejora de la productividad. No, ciertamente la baja productividad es un fenómeno multifactorial, pero uno de los elementos fundamentales es el capital humano. O sea, nosotros, el proyecto no pretende resolver con esto el problema de la productividad nacional. De hecho, cuando se hizo la presentación de Fomilenio, se presentaban que hay 3 proyectos grandes que afectan, que impactan esta realidad. Sin embargo, consideramos que este factor es uno de ellos y es uno sumamente importante. La educación es básica para el desarrollo de los países. La inversión en el sistema educativo es muy baja y la calidad de la educación en el sistema público igual. ¿Cuál es la estrategia de mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo se piensa integrar en este sistema de formación profesional y de dónde se va a financiar? Son preguntas mágicas, ciertamente, ¿verdad? No creo que nosotros tengamos ahorita las respuestas para todas esas interrogantes, pero ciertamente, obviamente el sistema tendrá que enfrentar el problema de la formación de los docentes, de la dignificación de los docentes en el área técnica y juntos también ir buscando los elementos de financiamiento. Es uno de los grandes desafíos. Según su diagnóstico, el problema del desempleo de El Salvador se resuelve con la integración del sistema de formación profesional. No. Según nuestro diagnóstico, el problema se resuelve con la integración, con la articulación, con el diálogo, con el conocimiento de los diferentes actores de la formación profesional que trabajen juntos en sinergia y empiecen a dar soluciones. Se consideró los intereses y necesidades de los jóvenes. No sé en qué sentido va la pregunta, pero de hecho, una de las brechas que más hemos encontrado y que hemos mencionado es el problema de los jóvenes. Dentro de los talleres contamos con presencia de jóvenes, hicimos un taller con jóvenes que han sido capacitados o que están en procesos de capacitación o en procesos de formación de empresas para también tener sus puntos de vista. O sea que sí, de alguna manera se han planteado los intereses y necesidades de los jóvenes a la hora de hacer todo el diagnóstico.
¿Cuál podría ser el aporte de la empresa privada? Yo considero que la empresa privada en este campo, su aporte es fundamental. Tiene que estar presente dentro de este proceso de integración, porque son ellos los que nos van a dar, los que le van a dar, llámenlo sistema, mecanismo, lo que sea, los insumos de qué tipo de capacitación necesitamos, qué tipo de competencias tenemos que desarrollar para que la formación sea más pertinente y qué tipo de colaboración vamos a tener para que esta capacitación pueda ser viable y pueda realizarse, no esperando que las cosas caigan del cielo, sino que tenemos que trabajarlas todos juntos. ¿Cómo se afronta el flagelo de los vagos o delincuentes que no estudian ni trabajan? Me parece un poco duro declarar que a los que no estudian ni trabajan necesariamente son vagos y delincuentes. Muchos no estudian y no trabajan no porque sean vagos o delincuentes, sino porque el sistema los ha de alguna manera expulsado, porque están frustrados, porque no tienen oportunidades. ¿Cómo tratar el problema de los vagos y delincuentes? Habría que preguntárselo probablemente a otros ámbitos de seguridad, no sé qué, pero ciertamente el favorecer el empleo, el favorecer la capacitación, el poder dar esperanza en estos ámbitos, ciertamente va a impactar positivamente en todos estos ninis que no tienen, creo yo, que caracterizarse inmediatamente como algo totalmente negativo, porque a veces son consecuencia de otra serie de problemáticas sociales que hay en nuestro país. Esta se la voy a pasar al economista. Dice, ¿cuál es la fuente para calcular el crecimiento del empleo? La tengo que contestar. La fuente de crecimiento del empleo. La fuente de datos. Perdón. La fuente de datos. En el caso de El Salvador, uno de los problemas más importantes desde el punto de vista estadístico es que no hay una información anual sobre la tasa de empleo o la tasa de desempleo. No, periódica quiero decir. Entonces existen encuestas que se realizan periódicamente, pero no tenemos una serie anual de larga duración, digamos, que nos permita decir en marzo la tasa de desempleo era tal y comparada con marzo del año anterior. Entonces yo creo que ahí hay un problema, pero sí hay cálculos a partir de las encuestas de hogares de propósitos múltiples. Dice, ¿qué mecanismos han usado para desarrollar esa estrecha colaboración? No sé a quién se refiere, ¿le han usado o se han usado para desarrollar esa estrecha colaboración entre el sector productivo y los programas de educación técnica para que sean pertinentes? En un sistema de competencias esto se logra a través de las mesas de diálogo en las cuales se definen las competencias, y es allí donde precisamente se busca empatar las necesidades con la formación para que ésta sea pertinente. Podría mencionar las fortalezas que, de acuerdo a los estudios presentados, porque de acuerdo a su presentación pareciera que no funcionan, y eso no es cierto. Si se dan cuenta, lo que en la presentación decíamos es que se están haciendo muchos esfuerzos y muchos de estos esfuerzos son muy buenos. El problema es que van cada uno por su línea y entonces eso nos resta el sumar fuerzas. O sea, por eso se propone la articulación de todos estos esfuerzos para que no estemos caminando de forma divergente, sino que busquemos todos un solo fin para sumar y no dividir. No es que no funcionen, sí funcionan. De hecho, tanto lo que está haciendo el Ministerio de Educación como lo que está haciendo el INSAFOR, como lo que están haciendo las demás instituciones de capacitación o lo que está haciendo el sector privado es muy bueno. Pero si estuviéramos integrados, probablemente podría ser mejor.
¿Existe algún país con una realidad similar a la nuestra, donde la solución a la problemática haya sido la generación de un sistema? ¿Cuál y cómo han sido los resultados? En los diferentes países existen diferentes experiencias, precisamente por eso hemos traído a estos expertos que nos van a presentar qué es lo que están haciendo en sus países. Yo creo que no habría que preocuparse demasiado por el término sistema. O sea, puede ser una cuestión de lenguaje, es cuestión de qué es lo que vamos a crear. Lo importante es la articulación, que esa articulación sea permanente y que tenga impacto, que no solo sea un club de buenos amigos que nos sentamos a tomar café y para pasarla bien, sino que realmente eso traiga consecuencias concretas para el mejoramiento de la formación de nuestro capital humano. Ahora continuamos con las preguntas para el doctor Guillermo Jaquín. Por favor. Gracias. La primera pregunta dice, ¿puede comentar sobre las competencias nuevas que requerirá el mercado según las tendencias que identifican los estudios? Yo creo que esta es una buena oportunidad para decir que nadie va a estar proyectando en el futuro en base a modelos de competencias, cuáles son las competencias que se deben generar en el futuro. Yo creo que el proceso de creación de competencias es un proceso largo que incluye el sistema educativo y también el sistema de formación. Por ejemplo, podríamos decir que hay dos tipos de competencias. Están las competencias generales y las competencias específicas a un trabajo determinado. Las competencias generales se desarrollan sobre la base de muchos años en la escuela. Es decir, si estamos hablando de competencias generales, como por ejemplo la capacidad de escribir un reporte informativo, de hacer un reporte escrito que se entienda, la capacidad de interpretar una tabla que tiene información numérica, la capacidad de expresarse a través de información gráfica, la capacidad de trabajar armoniosamente con otras personas en equipo, la capacidad de identificar problemas y proponer soluciones creativas. Estas son competencias que las podemos llamar competencias generales y que solamente se pueden desarrollar si el individuo permanece en la escuela durante 11 años, 12 años. Una persona que abandona la escuela prematuramente, una persona que abandona la escuela antes de completar la primaria o apenas ha empezado la secundaria, muy difícilmente podrá desarrollar este tipo de competencias generales. El problema es que cuando uno ingresa al mercado laboral, las competencias laborales específicas relacionadas directamente al trabajo que uno tiene que desarrollar solamente se pueden desarrollar si uno tiene la base de las competencias generales. Entonces, si ustedes identifican, imagínense una pirámide, las competencias específicas laborales están arriba, solamente se pueden desarrollar si existe una base sólida. Si no existe esa base sólida, entonces no va a existir. Como tengo bastantes preguntas, lo único que quiero añadir es que existe un sitio web que se llama Skills for the 21st Century. Competencias para el siglo XXI, que creo que sería bueno que ingresen, que miren ese sitio y ahí van a poder encontrar una buena referencia a todo lo que serían estas competencias para el siglo XXI, a la cual he hecho una referencia muy breve. La siguiente pregunta dice,
¿Qué estudios se tienen del mercado laboral en El Salvador en los últimos años? Primero, creo que hay la encuesta de hogares de propósitos múltiples, es una fuente importantísima de información sobre temas laborales, y esa es una encuesta que se hace, es anual, es una encuesta anual. Existe un documento que se llama el Pacto Mundial para el Empleo, que es dirigido por la OIT, y en el año 2011 se publicó el capítulo para El Salvador. Creo que ese es un documento importante de referencia. La OIT publica, yo conozco la versión que ha publicado en el año 2010 sobre la situación del empleo en América Latina, y que es de donde saqué varios de los gráficos, de las tablas donde comparaba El Salvador con el promedio de América Latina. Probablemente a estas alturas ya debe haber otra versión más actualizada, así que recomiendo que le echen una mirada. Está la institución Carana, basada aquí que tiene oficinas aquí en San Salvador, que ha realizado una serie de estudios muy interesantes sobre el mercado laboral, y yo recomendaría que visiten la página web, y está el director de Carana aquí participando. Beto Brun, si puedes levantar la mano, por favor. Yo creo que sería interesante que echen una mirada al trabajo y a las diferentes publicaciones que ha sacado Carana. Y finalmente, UNESCO en el año 2011 preparó un diagnóstico sobre la formación profesional y educación técnica en El Salvador, y la primera parte de ese diagnóstico es precisamente una visión sobre el mercado laboral en El Salvador. Entonces recomiendo esas fuentes diferentes. La pregunta siguiente dice, ¿todos los problemas del trabajo decente se resolverán con la educación y la formación técnica? Asumo que esta es una pregunta retórica, o sea, obviamente no. Yo creo que la educación técnica y la formación son elementos fundamentales para acceder a un trabajo decente. Pero efectivamente, si estamos en un contexto donde no hay crecimiento económico, si estamos en un contexto donde no hay inversión, si estamos en un contexto donde hay distorsiones en el mercado laboral, entonces podemos tener un sistema de educación y de capacitación sumamente efectivo, pero eso por sí solo no va a garantizar que los jóvenes se inserten de manera decente en el mercado laboral. Entonces, la estrategia de educación, de mejorar la educación y la capacitación, en realidad es una estrategia que acompaña un proceso más grande, que es un proceso de desarrollo y de crecimiento económico. Imagínense ustedes un crecimiento económico sin el desarrollo de la educación y de la capacitación. O sea, tendríamos también un problema enorme. En muchos países que no tienen sistemas de educación de calidad, cuando comienzan a experimentar procesos de crecimiento económico relativamente altos, por diferentes motivos, descubrimiento de recursos naturales que antes no existían, etcétera, lo que termina ocurriendo en estos países es que se comienza a generar una demanda por calificaciones altas que el país no está en condiciones de ofrecer, y terminan siendo contratados trabajadores de otros países. Entonces, ese potencial efecto multiplicador que podría tener ese crecimiento económico en términos de mejores puestos de trabajo, de elevar el nivel de vida, se filtran hacia otros países. Y les puedo dar muchos ejemplos. En África, en varios países de África, ustedes verán que la mano de obra sin calificación son los nacionales, y la mano de obra intermedia y calificada vienen de las Filipinas, de la India,
de otras zonas, incluso de América Latina. Entonces, ese también es un riesgo. ¿Qué se hace para que los educadores sean capacitados en una enseñanza profesional? Esta es una pregunta interesante y me lleva inmediatamente a pensar en las discusiones que hemos tenido en la formulación del proyecto Fomilenio 2. Y el tema de la capacitación de los maestros y de los formadores ha sido dentro de estas discusiones uno de los temas centrales. Y evidentemente nosotros pensamos que esta dimensión es fundamental. Sin maestros bien formados, sin maestros bien calificados, creo que cualquier reforma que se adopte va a tener serias limitaciones. Y quizás solamente añadir en este punto que cuando estamos hablando específicamente de la formación o de la capacitación, muchas veces el que un formador tenga un certificado o un título no necesariamente es suficiente. Muchas veces los errores que se cometen incluyen contratar profesores que están recién graduados con sus diplomas y enviarlos a enseñar, cuando lo que se necesita también son personas con experiencia profesional. Y en muchas encuestas que se han llevado adelante, no solamente en El Salvador, pero en otros países, lo que sale a primera vista es que la falta de experiencia de los capacitadores, de experiencia profesional, de los maestros, de los capacitadores, se convierte en un problema también. ¿Qué estrategia plantean para incorporar a los ninis en los procesos formativos? Yo creo que ya Pierre ha hablado un poco sobre los ninis. Lo único que quisiera decir ahí, añadir, es que efectivamente los ninis no son necesariamente todos delincuentes y desadaptados. Yo diría que la mayor parte de los ninis no son ni delincuentes ni desadaptados. Lamentablemente no tengo las cifras específicas para El Salvador, pero sí tengo cifras para Guatemala, donde trabajé hace 2 años. Y en Guatemala tuve oportunidad de ver algunos datos que tenían que ver con los ninis. Y una de las cosas que salió, que a mí me pareció muy interesante, era que en el caso de los ninis en Guatemala, era que un gran porcentaje de los ninis eran mujeres con niños, eran mujeres solas, que eran jefas de familia y que estaban cuidando a sus hijos y que por lo tanto no tenían oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. O sea, un ciclo perpetuo de pobreza, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los ninis, o sea, estamos hablando de un segmento importante de la población donde efectivamente tenemos que diseñar instrumentos que nos permitan llegar a ellos. En el caso de esa minoría que son delincuentes y desadaptados, entonces ahí, yo no sé, ahí esa es una estrategia que nosotros no hemos pensado, que no está concebida dentro del proyecto, pero lo único que quiero recalcar es que los ninis incluyen un gran porcentaje de personas que no pertenecen a este segmento de desadaptados o delincuentes y que necesitan atención. Entonces, ¿cómo incluimos a esto? ¿Cómo incluimos, si estamos hablando de mujeres solas que tienen que cuidar a sus hijos, cómo las incluimos? ¿Cómo les permitimos el ingreso a la fuerza laboral? Entonces, ahí puede haber una serie pueden estar los centros de cuidado de los niños, programas especiales que las capaciten y les permitan una inserción, programas focalizados, en fin.
¿Cómo está justificada la necesidad de formar en matemáticas y en ingeniería? Yo pondría la pregunta de la manera siguiente. Si ustedes van a cualquier ciudad latinoamericana y toman un taxi, en muchos países se van a dar con la sorpresa de que el taxi está conducido por una persona que tiene estudios superiores, como por ejemplo derecho, o incluso tienen estudios en historia, etcétera, para quienes ha sido muy difícil insertarse en el mercado laboral. Entonces tienen este tipo de ocupaciones que les permiten vivir, pero que no corresponden a las calificaciones que ellos han obtenido. Entonces, si vemos los índices de inserción laboral, si los comparamos por tipo de educación, por tipo de carrera que han escogido, veremos que los porcentajes están a favor de aquellos que han incurrido en carreras técnicas o relacionadas con las ciencias y las matemáticas. La economía del conocimiento, que es el futuro del mercado laboral, está basada precisamente sobre la capacidad de hacer y de tener funciones que requieren un nivel de sofisticación bastante elevados. Entonces, ¿en qué medida podemos emplear productivamente a todos los abogados, a todos los historiadores, a todos los contadores? En fin, esas son cosas que tenemos que preguntarnos y focalizarnos en los sectores o las carreras que presentan mayores posibilidades de empleabilidad para la gente. Acá hay una pregunta para ambos ponentes, o sea, eso te incluye a ti, Pierre, también. ¿Han identificado áreas técnicas y profesionales donde es más efectivo capacitar mujeres para mejorar la igualdad entre sexos? Yo diría todas. Lo que tenemos que hacer es eliminar las barreras al acceso, esas barreras de segmentación y esas barreras que impiden, por diferentes motivos que pueden ser culturales, de prejuicio, que impiden a las mujeres participar de manera igualitaria en el mercado laboral. Y yo creo que hay un punto sumamente importante cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Algo que no he visto en El Salvador y que creo que es importante hacerlo es, por ejemplo, un estudio que nos indique, que nos compare los ingresos salariales de un hombre y de una mujer con el mismo nivel de educación, en el mismo tipo de trabajo. A mí me gustaría ver esa información. Yo creo que es un error conceptual comparar el promedio de salario que obtienen las mujeres con el promedio de salario que obtienen los hombres, porque dentro de ambos promedios hay toda una estructura de calificaciones y probablemente la estructura de calificaciones de los hombres probablemente va a ser en promedio más elevada que la estructura de calificaciones de las mujeres. Entonces simplemente ese promedio te va a mostrar simplemente va a reflejar que los hombres en el trabajo están mejor calificados que las mujeres. Pero si miramos, si controlamos por el nivel educativo, si decimos para cada nivel educativo ¿cómo se compara el ingreso de las mujeres y los hombres? A mí me interesaría mucho ver en países donde se ha hecho, por ejemplo en los Estados Unidos, se ha demostrado que hay diferencias. Entonces la pregunta es, si un hombre y una mujer están igualmente calificados, ¿por qué el salario no es el mismo? ¿Por qué el salario tiene que ser diferente? Y yo creo que ese tipo de preguntas es importante que las hagamos. Yo no lo he hecho en El Salvador, nunca he visto información, de repente a lo mejor existe, pero si alguien la tiene sería interesante que la comparta.
No sé si quieres añadir algo, Pierre. Yo tal vez lo único que diría, estoy de acuerdo en que no debería existir ninguna diferencia en la formación. Sin embargo, solo quiero contar una experiencia. Cuando decidimos hacer coeducativo la experiencia del Instituto Técnico Ricaldone, los criterios que se tomaron fue precisamente favorecer el ingreso de la mujer a otras carreras que podían tener mayores ingresos y que estaban tradicionalmente reservadas a los varones. Sin embargo, lo interesante fue cuando empezamos con la experiencia, la mayoría de estudiantes se fue al área de informática, de contabilidad, y fue poquísimo las que se fueron al área de mecánica, electricidad o electrónica. Y muchos de los obstáculos estaban en la concepción que la sociedad tiene de esas carreras. De hecho, las veían raras. Tuvimos 3 alumnas en mecánica automotriz, 2 alumnas creo que en electricidad, una creo que se fue a mecánica general y otras se fueron a arquitectura. Y el freno venía de parte de los padres de familia, que no querían que sus hijas incursionaran en esos campos. Y los compañeros también las veían raras y les ponían viñetas. Y fue todo un trabajo que hubo que hacer dentro de la institución para ir cambiando ese tipo de mentalidad. Aún así, yo no sé, porque yo tuve que salir después de Ricaldone, no sé cuál es el porcentaje de muchachas que tenemos en carreras no tradicionales, pero es sumamente difícil para ellas mismas, se vuelven pioneras, se vuelven luchadoras para poder mantenerse en ese campo. Yo creo que precisamente una de las cosas que vamos a tener que hacer nosotros cuando estemos pensando en el desarrollo de la formación técnica profesional es ir botando esas barreras, pero comenzando por nuestra propia mentalidad, porque es probable que nosotros también tengamos una mentalidad que consideremos que hay carreras más femeninas que otras. Todas y todos tienen las mismas posibilidades y son diferencias individuales las que harán que uno tenga más habilidad o más capacidad o más posibilidad de formarse en algún determinado sector. Gracias, Pierre. Y con esta respuesta que acaba de dar Pierre, yo creo que ya ha tocado en la última pregunta y que voy a leer a continuación. A su juicio, ¿es necesario diseñar acciones diferentes para incrementar las competencias de las mujeres? Entonces, yo creo que hay un aspecto cultural que es importantísimo, hay un aspecto de legislación. Yo creo que desde el punto de vista legal hay que romper todas las barreras que lleven a una segmentación, a una diferenciación entre el acceso al mercado laboral. Y luego acciones específicas, programas focalizados que permitan a grupos de mujeres que no han tenido acceso a la educación de incrementar sus capacidades de inserción, de incrementar su empleabilidad. Y si nos movemos ya hacia los niveles de alta calificación, habría que ver también, en el caso salvadoreño, cuántas mujeres tienen acceso a puestos directivos en las corporaciones, en las empresas, cuántas miembros representantes de la patria existen en el Congreso, no lo sé, pero yo creo que se da a todos los niveles. Al final, de lo que estamos hablando, si pudiésemos resumir toda la discusión hasta este momento que hemos tenido, lo que estamos hablando en realidad es de cómo creamos oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ser para todos, no pueden ser para un grupo o para otro. Entonces, bueno, ahí me voy a quedar y espero haber contestado adecuadamente a las preguntas. Gracias.